Es un placer para mí presentar este proyecto de investigación titulado Resiliencia, Bienestar Psicológico y Funcionalidad Familiar en Madres Cuidadoras de Niños, Niñas y Adolescentes en Condición de Discapacidad. Es un proyecto financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina en su sede Valledupar, Colombia, y cuya autora es Miladis Paola Redondo Marín. La discapacidad afecta a 2.65 millones de personas en Colombia, incluyendo 8.214 niños y adolescentes entre 5 y 14 años de edad, según datos del DANE en el año 2022, lo que implica un desafío significativo para las familias, especialmente para las madres como cuidadoras principales. La llegada de un hijo con discapacidad puede romper las expectativas parentales y limitar las metas proyectadas, generando etapas críticas de inquietudes sociales como rechazo e incertidumbre. Este impacto emocional afecta tanto a los individuos como al grupo familiar, pudiendo perdurar toda la vida a menos que existan factores de protección dentro del sistema familiar que mitiguen estas dificultades. El estudio se justifica por la necesidad de comprender las dinámicas psicológicas y familiares que surgen ante la presencia de un hijo con discapacidad, con énfasis en la figura materna. Se formula la pregunta de investigación: ¿cómo se relacionan la resiliencia, el bienestar psicológico y funcionalidad familiar en madres de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad del departamento del Cesar? Se plantea también un objetivo general, que es analizar la relación entre los niveles de resiliencia, las características de bienestar psicológico y las condiciones de funcionalidad familiar en madres de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad del departamento del Cesar. Para lograr este objetivo general, se proponen 3 objetivos específicos. El primero indica identificar los niveles de resiliencia en madres, describir las características de bienestar psicológico en madres, determinar las condiciones de funcionalidad familiares en los hogares de estas madres cuidadoras. Como base teórica, hacemos referencia a los conceptos claves de esta investigación. En primer término está discapacidad, que incluye en su definición las deficiencias en las funciones corporales, dificultades para realizar actividades y limitaciones para participar en situaciones vitales, reflejando la interacción entre las características del individuo y su entorno social. Esto según la apreciación de la Organización Mundial de la Salud en el año 2021. En segundo término, tenemos resiliencia, que según Luther et al. En el 2000 se define como un proceso dinámico que conlleva una adaptación positiva en contextos de gran diversidad. En el caso específico de las madres de niños con discapacidad, la resiliencia juega un papel crucial en su capacidad para afrontar los desafíos asociados con el cuidado de sus hijos. En tercera medida tenemos el bienestar psicológico, y para ello citamos a Riff, quien en 1989 lo definió como un estado funcional óptimo que implica 6 dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. En el caso de las madres de niños con discapacidad, el bienestar psicológico puede verse afectado por las demandas y desafíos asociados con el cuidado de sus hijos. Y finalmente, tenemos el concepto de funcionalidad familiar. La funcionalidad familiar se refiere a la capacidad del sistema familiar para cumplir sus funciones esenciales y enfrentar las etapas del ciclo vital y sus crisis, revelando patrones que reflejan su dinámica interna y contexto social. Esto según Ortiz en el 1999. En familias con un miembro con discapacidad, esta funcionalidad actúa como un factor protector importante, ya que el clima social, familiar, influye en la capacidad de las madres para afrontar los desafíos relacionados. Esto según Pajuelo en el 2022. En el diseño metodológico propuesto para la investigación se resalta el enfoque cuantitativo del alcance correlacional, con un diseño no experimental de tipo transversal. Una muestra que estuvo constituida por 185 madres cuidadoras de niños, niñas en condición de discapacidad, atendidos en diferentes IPS del departamento del Cesar. Técnicas e instrumentos: hay una batería de pruebas psicométricas encabezadas por la escala de resiliencia materna ERESMA, la escala de bienestar psicológico de RIF y el cuestionario de ADGAR familiar. Los datos se procesaron a través del software estadístico SPSS en su versión 25.
En cuanto a los resultados, estos se organizaron en torno a los objetivos específicos trazados, de tal manera que la figura 1 muestra los datos descriptivos de la medición de la resiliencia materna mediante la escala Eresma, que en general fue de 3.56, con una desviación estándar de 62, es decir, tiene una tendencia media alta. Y en cuanto a sus dimensiones, el mayor puntaje lo obtuvo la dimensión de fe espiritual, con una media de 3.93, una desviación estándar de 1.01, y el puntaje más bajo lo obtuvo la dimensión de aceptar la responsabilidad personal, con una media de 3.25 y una desviación estándar de 60. La figura 2 muestra que un tercio de participantes tiene un buen nivel de funcionamiento en su familia. Asimismo, el 29.1% tiene una disfuncionalidad leve, el 29.7% tiene disfuncionalidad moderada y solo el 8.2% tiene disfuncionalidad severa. La figura 3 expone los resultados del nivel de bienestar psicológico de las madres participantes y sus dimensiones. En general, hay un buen nivel de bienestar psicológico, pues el 49.7% está en nivel alto y el 48.6% en el nivel medio, dejando solo a 1.6% de las madres en el nivel bajo de bienestar psicológico. Las dimensiones con mayor porcentaje de participantes en nivel bajo son crecimiento personal y relaciones positivas, con 43.8% en cada una de ellas. En cuanto a las correlaciones, las variables se correlacionaron mediante el coeficiente de Rode-Spearman, observando que el funcionamiento familiar tuvo una correlación significativa positiva baja con la medición de bienestar psicológico total, mientras que el bienestar psicológico y resiliencia presentaron una correlación más fuerte. De esta manera, hubo una correlación positiva significativa y moderada entre la medición general de bienestar psicológico y de resiliencia materna. En conclusión, se establece la correspondencia entre resiliencia, bienestar psicológico y funcionalidad. Otras conclusiones implican que dentro del presente estudio se revela que la funcionalidad familiar, la autodeterminación y la esperanza son factores fundamentales que influyen positivamente en el bienestar psicológico de las madres cuidadoras de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. Específicamente, un mejor nivel de funcionamiento familiar y mayores niveles de resiliencia materna, especialmente en dimensiones como la autodeterminación y la esperanza, se asocian con un mayor bienestar psicológico. Sin embargo, el estudio también evidencia que a pesar de la resiliencia personal de las madres, no siempre se garantiza una dinámica familiar armónica, debido a factores contextuales como las condiciones socioeconómicas y el apoyo externo. Esto subraya la importancia de considerar tanto los recursos personales como los ambientales para mejorar la calidad de vida de estas familias. Finalmente, las limitaciones metodológicas, tales como el muestreo no probabilístico y el diseño transversal, se restringen la generación de los resultados y no permiten establecer relaciones causales definitivas, por lo que futuros estudios deberán ampliar el alcance geográfico y emplear métodos longitudinales para profundizar en estas relaciones. Nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.